tardes. Nosotros vamos a hablar sobre compresión JPG. Somos el grupo 1 de métodos numéricos. Em, el grupo está conformado por Andrés Felipe Tobos y Dana Patricia Jiménez, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Central. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre la compresión de imágenes en formato JPG haciendo uso de la transformada de Fourier y la transformada discreta del coseno. Primero, descripción del problema. Bueno, con el paso de los años se han desarrollado muchos métodos de compresión de imágenes con pérdida de información. Uno de los más destacados son la compresión de transformación, la cual emplea la transformada discreta del coseno. Por otro lado, tenemos el algoritmo basado en la transformada de Fourier. Estos algoritmos fueron creados por el famoso grupo JPG. Adicional a esto, cabe resaltar que estos algoritmos de compresión son con pérdida de información, lo que ayuda a reducir el tamaño de las imágenes. Teniendo en cuenta lo anterior dicho, el problema de este proyecto es la reducción del tamaño de las imágenes haciendo uso de algoritmos de compresión con pérdida de información. Ahora vamos a presentar los objetivos que tenemos para este proyecto. Como primer objetivo es comparar la calidad de compresión entre los dos algoritmos de compresión de imágenes, que el primer algoritmo es el de la transforma discreta del coseno y el segundo algoritmo es la transforma de Fourier. Nuestro segundo objetivo que tenemos es demostrar la pérdida de información en general que se obtiene al aplicar estos dos algoritmos para comprimir la imagen. La importancia en el ámbito local de la compresión de imágenes. Es bien sabido que una imagen se captura mediante señales analógicas, que es producida por una cámara digital. A este archivo se le puede aplicar una compresión con el objetivo de lograr una reducción del promedio de datos en un factor de 1.16. Y se estableció en 1990 como norma ISO IS 10918. Logrando así reducir los contenidos de alta frecuencia y luego codificándolo eficientemente el resultado en una cadena de bits. El algoritmo de compresión JPEG funciona de manera óptima en fotografías y pinturas de escenas realistas con suaves variaciones de tono y color. Para el uso web, donde reducir la cantidad de datos utilizados para una imagen es importante para una presentación receptiva. Los beneficios de esta compresión JPEG hacen que JPEG sea popular, ya que JPEG EXIF es también el formato más común guardado por las cámaras digitales. Sin embargo, JPEG no es adecuado para dibujos lineales y otros gráficos textuales o icónicos, donde los fuertes contrastes entre píxeles adyacentes pueden causar artefactos notables. Dichas imágenes se guardan mejor en un formato gráfico sin pérdidas, como son los formatos TIFF, GIF o PNG. El estándar JPEG incluye un modo de codificación sin pérdidas, pero ese modo no es compatible con la mayoría de los productos. Como el uso típico de JPEG es un método de compresión con pérdida que reduce la fidelidad de la imagen, no es apropiado para la reproducción exacta de algunos datos de imágenes, como son algunas aplicaciones en imágenes médicas y científicas. En cierto trabajo técnico de procesamiento de imágenes no es tan adecuado hacer esta compresión JPEG. JPEG tampoco es adecuado para archivos que se sometan a varias ediciones, como puede ser un fotógrafo editando una imagen, ya que se pierde algo de calidad de imagen cada vez que la imagen se vuelve a comprimir, especialmente si la imagen se recorta o se desplaza o si se cambian los parámetros de codificación. Para evitar la pérdida de información de la imagen durante la edición secuencial y repetitiva, la primera edición se puede guardar en un formato sin pérdidas
posteriormente editado en este formato y finalmente se puede publicar como JPEG para su distribución, como puede ser la de un fotógrafo. En el siglo XIX, el uso de las matemáticas para esto, como son la transforma de Fourier y la del coseno, en el formato JPEG, ya ha logrado desempeños no triviales en tareas de compresión, robusto y conocido, relativamente fácil de implementar. Se ha convertido en el estándar omnipresente para la fotografía digital. Ahora vamos a explicar el modelado del problema en la parte de la transforma de Fourier. Acá. La transforma de Fourier es una señal unidimensional o una función continua f de x. Es una transformada de dicha señal que nos permite calcular la contribución de cada valor de frecuencia a la formación de la señal. La expresión matemática de dicho cálculo es f de u de la integral de menos infinito a infinito de f de x por Euler a la menos 2 por i pi por u de x, donde i es la raíz cuadrada de menos 1 y Euler a la menos 2 por i por pi por u es igual al coseno elevado a la 2 por pi u por x menos i por el seno de 2 por pi por u por x. ¿Qué quiere decir esto? La variable u aparece en la función f de u, representa las frecuencias. Puede mostrarse además que esta transformación tiene inversa, es decir, que dada la función f de u, a partir de esto podemos calcular la función f de x, que es esta. La expresión matemática de dicha transformada inversa es esta que vemos acá. La expresión matemática de dicha transformada inversa es f de x es igual a desde menos infinito a infinito de f de u por Euler a la menos 2i por pi por u de u. Estas dos funciones f de x y f de u se denominan un par de transformadas de Fourier. En general, las funciones con las que tratamos en los problemas reales verifican las condiciones que es necesario imponer para que las expresiones anteriores puedan calcularse. Es importante señalar que aunque las funciones que definen a las imágenes son funciones reales, sus transformadas de Fourier son complejas con parte real y parte imaginaria. Así pues, f de u se expresará en forma general como f de u es igual a r de u más i por i de u, donde r de u denota la parte real y i de u denota la parte imaginaria. Como todo número complejo, para calcular el valor de u puede expresarse en términos de su módulo y de su ángulo de fase. Es decir, que f de u es en su módulo multiplicado por e elevado a la i por su ángulo de fase de u, donde el módulo del término es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado de u más i cuadrado de u, donde su ángulo de fase es igual a la tangente menos 1 de i de u sobre r de u. A la función f de u se denomina espectro de Fourier en una señal f de x y al cuadrado de dicha función. En esta sección para la transformada discreta del coseno, buscamos esquematizar los pasos a seguir para la compresión de imágenes usando la transformada discreta del coseno bidimensional. Entonces, en el paso 1 tenemos la entrada de una imagen, n por n, de una imagen cualquiera. Después de eso se pasa a construir sus imágenes de n por n. En paso 2 tenemos que aplicar la transformada y en paso 3 tendremos pues nuestra imagen ya comprimida. Paso 1, la entrada de una imagen y la construcción de subimágenes de n por n. En esta imagen tenemos que para este recuadro azul
que tomamos como ejemplo, está conformada de 64 píxeles. Este es el paso 1 de para aplicar la transformada discreta. Paso 2. Aplicamos la transformada discreta del coseno bidimensional. Entonces, aquí en la primera fórmula que tenemos es la fórmula general de la transformada discreta del coseno. La idea principal de aplicar la transformada discreta del coseno, según el enfoque JPG, es reducir los contenidos de alta frecuencia y codificarlos en una cadena de bits. La fórmula que se va a aplicar es la segunda, esta que está acá, donde U y X van a variar entre m-1. M-1 es equivalente a 7, porque nuestro M, como se dijo anteriormente, ya que cogemos parches de 8 por 8, nuestro M equivale a 8. Adicional a esto, nuestra V y la Y van a variar entre n-1, donde nuestro n es 8, por lo que se dijo de los parches en los que se vio la imagen en el primer paso. Por otro lado, tenemos que las constantes C sub U y C sub V son determinadas según la condición establecida aquí abajo. Si C sub V o C sub U es igual a 0, este van a equivaler a 1 sobre raíz de 2. En otro caso diferente van a ser equivalentes a 1. Esta transformada se aplica a cada uno de los parches que se seleccionó en el primer paso. Cada parche 8 por 8 se comprime y se reduce el número de bits, eliminando algunos de los componentes que no son relevantes para este. Bueno, es importante que se tengan en cuenta algunos conceptos de los que se van a explicar ahora, porque más adelante se tendrán en cuenta para la aplicación del método numérico. Entonces, como primer concepto tenemos RGB, que por sus siglas son equivalentes a Red, Green y Blue, llamados canales de color. RGB es un modelo cromático mediante el cual se puede representar la composición en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. Esto, en otras palabras, haciendo mezcla de estos tres colores primarios, se obtienen los demás colores. Cada uno de estos tres canales posee valores entre 0 y 255, que son los diferentes tonos de ese color. Entonces, esos 255 tonos, ¿para qué nos sirven? Por ejemplo, para conformar el color violeta pálido como el que se observa en esta imagen, es necesario la combinación del tono 213 rojo, del verde 117 y del azul 233. Al hacer esa combinación sale este color para la imagen digital. La profundidad del color. Como nosotros en este proyecto vamos a trabajar con escala de grises para la compresión de imágenes, es importante tener en cuenta que este color, la escala de grises, también como los canales anteriores, tiene de 0 a 255 tonos. Esto va del donde 0 es el color negro y 255 es el color más claro, que es el blanco. En esta sección del marco teórico queremos mostrar un poco cómo funciona internamente el método numérico de transformada discreta del coseno en la compresión de imágenes. Entonces, de ejemplo tenemos esta matriz inicial de 8 por 8, como se explicaba en las anteriores diapositivas. Se decía que la imagen se veía en fragmentos de 8 por 8 píxeles. Entonces aquí tomamos de ejemplo esta matriz, que es con la que vamos a trabajar en esta sección. Entonces, a la matriz de inicial le restamos 128, la cual nos queda en un intervalo de menos 128 a 127. Como tercer paso, le aplicamos la transformada discreta del coseno a esta matriz y la procedemos a redondear al número entero más cercano. Esta matriz, al realizar la transformada de Fourier de discreta, salen números decimales, entonces tenemos que redondearla al número más cercano. Una vez aplicada la transformada y redondeada, estos elementos de la nueva matriz serán llamados coeficientes de cuantificación digital. Para continuar con el proceso de compresión tenemos que conocer la matriz típica
de cuantificación digital, la matriz estándar, es la matriz de Loesch-Scheller establecida por el grupo JPG. Esta es la matriz estándar que se usa en la compresión de imágenes. Como cuarto paso, la matriz que tenemos en la parte superior, que que transformamos y redondeamos, la vamos a dividir entre esta matriz de cuantificación, obteniendo así esta matriz. Y como en el paso que se hizo más arriba, tenemos que redondear esta matriz al número entero más cercano. Entonces, esta es nuestra nueva matriz. ¿Qué representa esta matriz? Esta matriz representa los colores, los bits que tiene ese recuadro de 8×8 en la nueva imagen que se está transformando. ¿Para qué se cuantifica? La percepción visual humana, como es bien conocido, no puede detectar los cambios de brillo en áreas pequeñas. En ese orden de ideas, estos se pueden eliminar datos redundantes que estén repitiéndose en una imagen. Esto lo que nos ayuda es a disminuir el tamaño de la imagen, disminuyendo la calidad de la misma. Para volver a la imagen original a partir de una ya comprimida, tendríamos que hacer los mismos pasos, pero de forma inversa. Primero, se tiene la matriz decodificada, se multiplica ese valor por la matriz de cuantificación usada, que en este caso sería la de Loesch-Scheller, se, se deshace la transformada discreta del coseno, es decir, se aplica la inversa de esta misma, y como en el primer paso se le sumarían 128. Y teóricamente tendríamos nuestra imagen original nuevamente, pero esto es falso, porque al comprimirla eliminamos información que no se puede volver a recuperar con las aproximaciones en cada uno de los pasos de la matriz. Entonces tendríamos una imagen muy cercana a la original, pero no la misma. Ahora vamos a presentar la aplicación del método numérico en código. En esta celda podemos observar tres librerías, las cuales son la de Matplotlib, que es una librería generadora de gráficas, NumPy, que es la de computación numérica, ImageIO, que importa a IMRIT, que es lo que hace descargar imágenes de formato PNG y JPG. En esta celda se definen dos funciones, la función display y display2. La función display recibe por parámetro im, que es la variable que va a recibir la imagen, por la cual se carga la imagen. Muestra una imagen utilizando las bibliotecas de Matplotlib con plt.figure y utilizando figure size de 8×8. Utilizando ImageShow, lo que hacemos es con la variable im le mandamos por parámetro la imagen, que va a mapear esto en color gris, o sea, lo que va a hacer es transformar la imagen recibida a escala de grises. El bmin y el bmax lo que hace es poner el rango de colores, en este caso en escala de grises, donde 0 es el negro y el 1 es el blanco. Ahora, en figure size se reciben dos parámetros de flotantes, que quiere decir de real, números reales. Estos parámetros son el ancho y la altura en pulgadas de lo que queremos, de la imagen que queremos ilustrar. Si no se proporciona ningún dato, el valor predeterminado es 6.4 y 4.8 respectivamente. En ImageShow los datos son nRGB o datos escalares en 2D, que se representan como una imagen en pseudocolor. Ahora, los parámetros utilizados en
en ImageShow es la variable X, que en este caso nuestra variable es IM, que es donde se recibe la imagen, que es una imagen de tipo array. CMap lo que hace es convertir la imagen a escala de grises. Listo. En display2, ahora en la función display2 lo que recibimos es una imagen en este parámetro im1, que es otra imagen que ya les explico cuál va a ser esa imagen, un título y otra imagen y un título 2. Ahora lo que va a hacer es muestra una imagen, muestra las dos imágenes una al lado de la otra, y que una imagen es la original y la otra es la transformada en Fourier. Lo mismo acá, colocamos el tamaño de la imagen rectangular. En plt.figure es una pizarra rectangular, y los subplots para poder mapear las otras imágenes, y cada imagen que vamos a imprimir o mostrar se va a mostrar en escala de grises. Aquí se va a implementar el método de display para poder cargar la imagen, y la imagen lo que hacemos para normalizar la imagen en las intensidades del rango de color, que es entre 0 y 1, lo que hacemos es dividir la imagen entre 255. Ahora lo que hacemos es declarar la variable i, que va a ser nuestra imagen, y con imRead le pasamos por parámetro el nombre de la imagen y lo convertimos a escala de grises, que es esto, asGray true, y esto lo importa como una matriz en escala de grises, y esa matriz que importamos la dividimos entre 255 para poder normalizarla. Hacemos un submuestreo de la imagen por conveniencia, que es haciendo este vector. Como podemos observar, esta es la imagen que nosotros vamos a sacarle la transforma de Fourier o comprimirla en este caso. Entonces, si cogemos y acá imprimimos la matriz, esta va a ser la matriz que nos va a mostrar la escala de colores, en este caso en escala de grises. La matriz va a aparecer en los números entre 0 y 1, ya que como convertimos la imagen a escala de grises, lo que hace entre 0 y 1 está en el rango de escala de grises. Aplicando la transforma de Fourier. Los algoritmos de compresión se basan en transformaciones F, que son las de Fourier, que convierten una imagen I en una matriz F de I, que supone que es más fácil de manejar. Lo más fundamental de estas ayudas es la transforma de Fourier, que descompone una señal o una imagen como una superposición de armónicos, como una nota de piano realmente, con pesos codificados en la matriz. Ahora, los paquetes de NumPy nos funcionan una transformada rápida de Fourier en 2D y su inversa, que es el IFTTD, y las otras transformadas, que son estas inversas. Después de importar eso, ahora acá utilizando FI, que es la transformada de Fourier, entonces vamos a utilizar esta transformada y le aplicamos y le mandamos por parámetro la variable i, que en este caso es nuestra imagen. Hacemos el cálculo de la transformada de Fourier en nuestro segmento. Muestra el logaritmo de la amplitud acá. A la hora de implementar el display2, mostramos el logaritmo de la amplitud de los coeficientes de Fourier. La rutina FF de Shift nos permite poner la frecuencia 0 en el medio del espectro, centrando así la gráfica como se esperaba. Entonces, aplicándolo el logaritmo de la amplitud, lo que hacemos es tomar este punto central, que es la frecuencia 0 en el medio del espectro. Todo esto que se ve aquí es el espectro de la imagen. Ahora, a continuación, para tener una nueva idea de este objeto, lo más simple es tomar nuestra transformada de Fourier FI, editarla y ver cómo se ve la imagen editada.
En la función bandpass se utiliza NumPy-mgrid, que NumPy-mgrid es una instancia que devuelve una malla multidimensional. Las dimensiones de la matriz que le vamos a dar por NumGrade y el número de matrices son igual a la salida al número de dimensiones que le otorgamos. Entonces, si queremos una malla de 10 por 10, hacemos esto, que es NumPy-mgrid de 0 hasta 10 y de 0 hasta 10. Ahora creamos un vector para hacer operaciones, que va a ser y y x, que es una malla que contiene los gradientes horizontales y verticales de nuestra transforma de Fourier, que acá vamos a implementar el tamaño de la imagen y aquí vamos a imprimir aquí vamos a imprimir x y y. Ahora se hacen las operaciones con el vector para obtener el radio de cada uno de los puntos de la imagen. Entonces se declara una variable de radius que es igual a x menos el tamaño de nuestra transforma de Fourier dividida en 2 y al cuadrado. Esto se le hace una suma, se suma el vector y, que es, se resta ese vector y al tamaño de la transforma de Fourier dividida en 2 al cuadrado, que es la distancia al cuadrado del punto medio. Ahora, para que sea compatible con nuestra transforma de Fourier, lo que se hace es a eso sacarle raíz cuadrada. Ahora, creamos una nueva variable que se llama transforma de Fourier band, que a eso le vamos a sacar la copia a nuestra transforma de Fourier. Luego le eliminamos todas las frecuencias bajas y altas para poder obtener nuestra transformada a través del bandpass. Y ahora se le aplica la inversa a la transformación y se imprime con display 2, que utiliza el logaritmo. Ahora, utilizando la transformada de bandpass, aplicando la transforma de Fourier por bandpass, lo que obtenemos es la transforma de Fourier dentro de una frecuencia de entre 0 de entre 0 a 10, que acá, por lo que podemos observar, va a una frecuencia entre 0 a 10 en el espectro de Fourier. Lo que hicimos fue eliminar, aplicándolo esta frecuencia baja, fue eliminar todas las frecuencias altas que hay en el espectro. Acá imprimimos cuál es el tamaño de la imagen cuando utilizamos acá el punto shape. Aquí está en 0 y esta es la matriz X y esta es la matriz, bueno, el vector X y este es el vector Y. Ahora vamos a aplicar Fourier bandpass para obtener las frecuencias medias, que las frecuencias medias en el espectro de Fourier es eliminando las frecuencias bajas y eliminando las frecuencias altas. Ahora, para obtener las frecuencias altas, lo que hacemos es tomar la frecuencia en 50 hasta 100 y lo que hacemos es eliminar todas las frecuencias bajas y medias. Ahora, nuestra imagen se puede expresar como una simple suma de frecuencias bajas, medias y altas. Entonces, todas estas frecuencias que hemos obtenido acá se puede ver como una suma. Entonces, a la hora de aplicar la frecuencia más baja hasta la más alta, que es la de 100, entonces
obtenemos la siguiente imagen, que acá lo que podemos observar es el espectro de Fourier, y acá eliminando una frecuencia baja que es la del cero. Ahora, utilizando la umbralización. Ahora, ¿qué pasa si solo mantenemos los coeficientes grandes de nuestra transformada de Fourier antes de invertirla? Se define una función threshold, que son los umbrales, que recibe por parámetro la transformada de Fourier y los umbrales. Crea una copia de la transformada de Fourier en esta sección, luego le eliminamos todos los coeficientes pequeños y se le invierte o se le aplica la inversa de la transformación y se aplica el display 2 para poder imprimir. Ahora, esto no es muy convincente hacerlo, pero lo que hacemos acá, hacer un umbral de 20, entonces lo que hacemos es eliminar varias zonas del espectro. Entonces ahora aplicándolo 100, entre más alto sea el umbral, más eliminaciones se hacen, y por lo tanto la imagen, al no haber tanto espectro, eh, la imagen se va a ver más borrosa. Entonces al aplicar menos umbrales, la imagen va a estar un poco más definida, o sea, sin comprimir tanto. Ahora, pero en cierto sentido, este es un método, una forma fácil de comprimir la imagen. El siguiente código nos permite codificar nuestra imagen de 256 por 256, que es igual a 65.536 píxeles, utilizando solo 2000 coeficientes. Para la compresión de 1.33 no está tan mal como ellos nos querían explicar. Entonces, acá aplicamos que esta parte, lo que hacemos es ABS, raya al piso values. Lo que hacemos es aplicar np.short. Lo que hacemos es ordenar todas las magnitudes de los coeficientes en orden ascendente. Entonces, si acá seleccionamos cutoff, lo que hacemos es, como es una matriz, entonces un vector, en cutoff, como es un vector, aplicamos solo, se selecciona el valor de 2000, los valores de 2000 más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo vamos a utilizar coeficientes menores a 2000. Entonces le aplicamos la imagen comprimida, le aplicamos los umbrales y la imprimimos. Y como podemos observar, aquí queda la imagen comprimida con Fourier. Para la transformada discreta del coseno, como se ha venido explicando, es ligeramente más adaptable a la compresión de imágenes en JPG, eh, en referencia, o sea, teniendo como referencia la transformada de Fourier. Entonces, para esta aplicación vamos a necesitar las mismas librerías que se utilizaban en la transformada de Fourier, la Matplotlib, NumPy y ahora vamos a utilizar una nueva librería que es SumPy, y de esta vamos a importar el módulo FFTPack que implemente la transformada discreta del coseno. Entonces, en esta primera celda, lo que hacemos es llamar la librería y posterior a eso definimos dos métodos. El primer método, que es dct2, que recibe como parámetro un f, es la que se encarga de hacer la transformada discreta del coseno bidimensional. Aquí nos retorna el valor de la transformada discreta normalizada. En este segundo método lo que hacemos es retornar el valor de la transformada inversa del coseno bidimensional, igualmente normalizada. Esta también recibe un parámetro f. Las frecuencias ahora están reunidas en la izquierda, en la esquina superior izquierda, mientras que los otros coeficientes codifican franjas de frecuencia variables. Bueno, aquí en esta celda lo que hacemos es llamar la función a esta variable de y asignamos la transformada inversa
la transformada discreta del coseno, que recibe como parámetro la imagen original que se ingresó en la parte de arriba. Con esta función de display2, ya está definida arriba, lo que hacemos es imprimir la imagen E a un lado y el logaritmo de la amplitud de los coeficientes de la transformada al lado izquierdo, al lado derecho. Cabe resaltar que los parches de la esquina superior izquierda son mucho más grandes que los otros. En esta parte, con esta variable patch, lo que hacemos es truncar la imagen generando un zoom en una parte específica de esta. Aquí llamamos la función de la transformada discreta y pasamos como parámetro el patch, el zoom que le acabamos de hacer a la imagen. Igual que en el caso anterior, llamamos la función display2, em, mostramos el zoom, la parte que quisimos hacer, su respectivo título, se muestra la respectiva transformada y el título. Entonces, como es de notar aquí arriba, em, el punto, o sea, al realizar la transformada, el punto que mayor valor tiene es este. Esta celda, ¿qué es? Esa celda, como se explicó anteriormente, en escala de 255, de 0 a 255, el 255 es el blanco. Ese es el píxel de mayor valor en toda en esta imagen. Y van disminuyendo conforme se va transformando en zigzag. Entonces, para demostrar que el borde discontinúa en el parche tomado, los coeficientes inferiores a la derecha se pueden descartar, ya que no generan mucha pérdida de información. En el formato JPG, las transformaciones se dan en pequeños parches de 8 por 8 píxeles. Entonces, en esta celda lo que estamos haciendo es definir una función que va a hacernos la transformada discreta local, o sea, en ese parche 8 por 8 que tomamos de la imagen original. Entonces, estamos definiendo un vector de ceros con el tamaño de la imagen original. Entonces, aquí iniciamos un for que varía en i en el rango de 1 hasta el tamaño de la imagen. Con la primera línea del vector, o sea, con la primera línea del vector dividida entre w más 1. Lo cual al utilizar este operador de en los dos slash, va a tomar solo valores enteros. Y con el for anidado hace el mismo proceso, pero pues con la segunda línea del vector. Entonces, lo que hace aquí internamente entre los for anidados es que coge el vector de ceros que estamos definiendo en la parte de arriba, lo está operando y lo está comparando con la transformada discreta de ese mismo parche en la imagen original. Después de esto, lo que hace es imprimirnos el tamaño del segundo vector que tomamos y nos retorna el valor que obtuvimos de LI, del vector de ceros que trabajamos desde el inicio. En esta función lo que hacemos es definir la inversa de ese proceso. Entonces, recibe como parámetro el retorno que hicimos acá de LI con W igual a 8. W pues es el tamaño del parche que estamos trabajando. Definimos que I es igual a un vector de ceros con el tamaño de LI. Entonces, lo mismo, hacemos un par de for anidados y comparamos si la I que estamos operando con con la transformada inversa de la función LI que recibimos como parámetro son iguales. Y nos retorna el valor de I. Con una escala logarítmica aplicada a las intensidades, así es como se ve la transformada discreta, una transformada discreta total de la imagen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Agarramos la variable LI
Y llamamos la transformada discreta local, que es la que definimos aquí arriba, que recibe como parámetro la imagen original y la división del tamaño de los parches. Y usamos nuevamente la función display2, que nos muestra las dos imágenes una al lado de la otra. Y nuestra imagen original y el logaritmo de la amplitud de los coeficientes de la función LI, de la matriz LI que estamos trabajando. Así queda nuestra imagen. Entonces, aquí estamos imprimiendo la matriz que, que representa nuestra imagen, porque está conformada con solo ceros al inicio y al final. Estos ceros son equivalentes al color, al tono que tiene aquí al inicio y al final de la imagen. Como se explicó anteriormente, cero es equivalente a negro. Entonces, como nuestro primer parche 8×8 son puros negros, entonces tenemos puros ceros nomás ahí al inicio. Entonces, desafortunadamente, el umbral induce artefactos de bloqueo, ya que los parches se descomprimen independiente uno del otro. Este compresor trabaja con base en un umbral. Cuando una señal sobrepasa ese umbral, se le llevará a cabo la compresión. Entonces, aquí estamos definiendo una función que se va a encargar de eso, de realizar la compresión con base en un umbral. Pasamos como parámetros la matriz que teníamos arriba, la matriz local, y nuestro valor del umbral. Definimos esta variable, la cual va a tener una copia exacta de la matriz que trabajamos en la parte anteriormente. Aquí definimos la condición de eliminación del umbral. Si el valor absoluto de cada una de las celdas de esa matriz es menor al valor del umbral, nos va a quedar igual a 0. Eliminamos ese dato completamente. Acá definimos esta local que nos va a hacer la transformada inversa de la función que estamos definiendo acá. Realizamos la transformada inversa de la variable que estamos definiendo acá al eliminar los datos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de eso? Obtener nuevamente la imagen original. O nuevamente usamos nuestra función display. Mostramos nuestra imagen original antes de hacer el paso de los datos por el umbral y hacemos otra vez el logaritmo pues de la amplitud de los coeficientes de la función a la cual le estamos quitando los elementos poco relevantes y retornamos el valor de nuestra transformada inversa local. Aquí estamos llamando a la función y le estamos como pasando como parámetro la matriz que teníamos que trabajamos arriba y nuestro umbral será de 0.5. En la sección de resultados, acá vamos a hacer como la parte de qué se obtuvo al final de realizar el código. Al realizar la compresión con la transforma discreta del coseno y la transforma de Fourier, visualmente se puede apreciar que la imagen comprimida con la transforma discreta del coseno tiene una mayor calidad respecto a la imagen obtenida de la compresión de la transforma de Fourier. Esto se debe a que el algoritmo de la transforma discreta del coseno permite comprimir la imagen de forma adaptativa de pequeños fragmentos de 8×8, ya que los coeficientes más grandes tienden a reunirse alrededor de las regiones texturizadas de la imagen de entrada. ¿Qué quiere decir? A la hora de dividirlo entre 8×8, las regiones con más textura y la imagen son las que más se van a visualizar o las que van a tener más detalle a la hora de comprimir. Utilizamos en esta parte, a la hora de comprimir menos de 2000 coeficientes para poder comprimir nuestra imagen por la transforma de Fourier y por la transforma del coseno. Acá en esta parte
Acá en esta parte podemos visualizar cómo imprimimos la matriz. Imprimimos las tres matrices que son la de la imagen, la de la comprimida por Fourier y la de la transforma discreta del coseno. Se tomó secciones de la imagen para poder obtener una matriz que se pueda leer mejor. Acá imprimimos la matriz en 5 por 5 cada uno de estos force para poder obtener mejores, poder leer mejor los resultados. Acá la matriz de la imagen sin comprimir. Todos estos valores que se ven acá son la escala de grises entre 0 y 1. Entonces estas son las tonalidades que tiene la imagen. Entonces acá con la transformada del coseno hubo un ligero cambio en el color. Entonces eso sucede al comprimirlo. Ahora, vamos a hacer unas comparaciones de la imagen comprimida con respecto a la imagen original. Entonces acá vemos que si la imagen comprimida por Fourier es menor o igual que la imagen original, entonces nos va a mostrar que acá en estos valores que arroja true es más pequeño y acá en los que arroja false es más grande la imagen comprimida. ¿Qué quiere decir esto? Entonces hubo en la transformación hubieron algunos datos que se cambiaron, otros que aumentaron. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de comprimir siempre va a haber una transformación en los números o en la escala de grises. Nunca va, al comprimirlo obviamente, nunca va a quedar igual. Entonces esto es lo que resulta de hacer las compresiones. Entonces, como nuestro umbral es de 0,5, nuestra imagen queda así. Teóricamente, dice que cuando más bajo esté el umbral, mayor parte de la señal será procesada. Entonces, aquí podemos notar que la calidad de la imagen de la compresión es evidente porque no se están eliminando muchos datos que sirven para texturas y color. Entonces, con un umbral de 0,01 tenemos una imagen bien definida. Y si volvemos al 0,5, vamos a notar que los cuadros en los cuales se está dividiendo la imagen son muy notorios. Para esta parte es importante tener en cuenta que para hacer evidente la pérdida de información entre los dos algoritmos respecto a la imagen original, se usó el concepto de error medio cuadrado, el cual mide el promedio de los errores y los eleva al cuadrado. Es decir, nos calcula la diferencia entre el valor real y el valor obtenido. Entonces, al finalizar la compresión con los dos algoritmos se obtuvo que para la transformada de Fourier, este algoritmo posee una diferencia de 0,25 respecto a la imagen original. Para la transformada discreta del coseno, la pérdida de información calculada con el error medio es de 0,078 y en la imagen se ve la diferencia respecto a la compresión con la transformada de Fourier. Este número nos indica el promedio de la diferencia entre los valores de la imagen comprimida y la imagen real. Bueno, ahora vamos a dar una de las conclusiones sobre el proyecto. Como se ve en el apartado de resultados, la imagen comprimida con la transformada discreta en coseno posee una pérdida menor respecto a la transformada de Fourier, logrando una mejor compresión sin afectar la calidad de la imagen mucho. Esto nos dice que la imagen comprimida posee detalles sin texturas, así como la imagen original. Por otro lado, dichos algoritmos tienen ventajas sobre el almacenamiento. Esto, en menos calidad tengamos sobre una imagen, más liviana será, pero menor será su calidad. Serán más notables los parches que conforman la imagen, es decir, los píxeles, y los detalles y las texturas se perderán. Por último, a la hora de hacer la compresión de una imagen en un factor de 1,33,
Los dos algoritmos son muy eficientes en la compresión con tan solo 2000 coeficientes, pero la transformada discreta del coseno es ligeramente mejor en cuanto a la calidad de la imagen, ya que realiza las transformadas por zonas, por parches, logrando así que cada uno sea independiente del otro y no afecte la imagen en su totalidad.